¿Cómo están? Buenas tardes. Nuevamente podemos estar el día de hoy eh, tocando ese tema que es de gran interés para los profesores del Perú. Y el día de hoy vamos a conversar, vamos a aprender acerca de cómo lograr clases exitosas, clases virtuales exitosas. Antes de empezar, quiero felicitar a todos y abrazarlos por el Día del Trabajo. Y a su vez un agradecimiento especial al Colegio de Profesores del Perú por permitir este tiempo en beneficio de nuestros alumnos. Así que vamos a dar paso a nuestra charla tan esperada y tenemos el espacio de preguntas y con el deseo de que toda esta información pueda ser llevado a la práctica, que esa es la idea. Vamos a ver desde el principio. Se me fue la información. A ver, se me ha ido el PPT. A ver, un momentito. Vamos a ver. Y nos vamos hasta el principio. Estamos viendo todo sin darnos cuenta. Por favor, cierren sus ojos. Se nos fue hasta el principio. ¿Cómo lograr clases virtuales exitosas? Bueno, mi nombre es Edith Fuentes. Soy directora de la institución APEPLAC y vamos a tocar el tema desde el marco teórico para poder centrarnos en cómo alcanzar este éxito que tanto en estos momentos es necesario. Bueno, vamos a tocar el tema de la clase virtual. ¿Qué es una clase virtual? ¿Qué es un curso virtual? ¿Qué es un aula virtual? Puntos y temas que en estos momentos hay una controversia, no sabemos bien qué es lo que estamos haciendo, a cuál de estas áreas pertenecemos, etc. Una clase virtual es el desarrollo o el dictado de un tema, de un curso, de una currícula que hace un docente, un maestro como tú, por medio de un aula virtual. El curso virtual es una materia en el cual los maestros, los docentes, los tutores, y los estudiantes pueden interactuar entre sí de forma instantánea, en cualquier momento y desde cualquier lugar por medio de un aula virtual. Entonces, ¿qué vendría a ser el aula virtual? Es el espacio simbólico en el que se produce la relación entre este maestro, entre este docente, entre tú como profesional y tu alumno para realizar un proceso de enseñanza y aprendizaje que, para interactuar entre sí y acceder a la información, usan un sistema de comunicación mediada, en este caso, por aparatos tecnológicos o una computadora. Entonces, tenemos que tener claro qué es una clase virtual, qué es un curso virtual y qué es un aula virtual. ¿Qué es lo que estamos desarrollando nosotros en estos momentos? Estamos haciendo clases virtuales. ¿Qué está haciendo la mayoría de maestros en el Perú en esta época? Clases virtuales. ¿Qué es educación a distancia? Es la enseñanza académica o de no solamente es académica, sino también puede ser de áreas afines dentro de un lugar geográficamente distante. Yo puedo estar en China y dictar a distancia un curso dirigido para la población que en estos momentos está en Ica, totalmente distante, ¿no? Exige que el docente asuma nuevas funciones y roles cuando se habla de una educación a distancia. ¿Qué es un homeschool? También terminología que muchas personas en estos momentos están tocando, están hablando, es la escuela en casa. Y en el caso del homeschool, los padres asumen el rol protagónico de ser maestros de sus hijos. Pueden ser dirigidos por centros especializados, por escuelas, por programas en diferentes países. Yo puedo tomar un programa de homeschool de Canadá, de acuerdo a las exigencias que los padres decidan tener en cuenta para ese programa educativo. Y también existe la terminología americana, o en inglés, que es un unschool. ¿Qué es unschool? Es el aprendizaje natural, es un aprendizaje autónomo. Nadie dirige al niño desde fuera para introducirle conceptos académicos en su cabecita. De acuerdo al interés que este niño muestre, él va aprendiendo. No está dirigido por ningún equipo ni profesional, sino simplemente por sus intereses y motivaciones. Entonces el niño, sin necesidad de una dirección, él va aprendiendo y va consolidando de repente sus aprendizajes de acuerdo a sus intereses. Entonces, estos términos necesitamos conocerlos. La pregunta que muchos padres hacen es, entonces, ¿estamos haciendo homeschool? ¿Se ha trasladado la escuela a la casa?
Efectivamente, hay una parte que la escuela en esos momentos está en casa. Sin embargo, los padres asumen el rol protagónico de la enseñanza, no necesariamente, porque ahora los maestros están dando clases a nivel, a través de plataformas virtuales, por lo tanto no se está haciendo en 100% un proceso de homeschool. Actores educativos en la educación, cuando hablamos de una educación a distancia, virtual. ¿Quiénes participan? Y como yo sé que esta charla no solamente lo están viendo maestros y docentes, sino también muchos padres de familia estaban interesados en poder verla. La pregunta es, y hay muchas quejas y controversias en estos momentos con relación a este tema. Ahora los papás dicen, todo lo hacemos nosotros. Todas las tareas las tengo que desarrollar. Yo tengo que sentarme al costado de mi hijo todo el tiempo a trabajar. Bueno, ¿quiénes son los actores educativos en esta etapa, en esta educación a distancia virtual? En primer lugar, el estudiante. Es el sujeto activo en la construcción del aprendizaje. Es el que tiene el mayor protagonismo que en la enseñanza presencial. Hay una gran diferencia entre lo que es una enseñanza a distancia y en este caso virtual, que en una enseñanza o un aprendizaje virtual. Entonces, en este caso, en las circunstancias en las cuales en estos momentos se están desarrollando los procesos educativos, el estudiante asume un rol muy protagónico. En segundo lugar, tenemos a los padres de familia, que son, en este caso, los codocentes, con el rol de autoridad, de organización, de disciplina, de apoyo. Es el que realiza el seguimiento del avance académico, conductual, emocional y social de, obviamente, sus hijos, que son los estudiantes. Tenemos también la participación de otro actor educativo, que vendría a ser, en este caso, los docentes. El docente, el maestro, tú que nos estás mirando, eres el facilitador de aprendizajes por medios virtuales. Entonces, se llaman docentes virtuales. En estos momentos se le está dando una exigencia a este docente que se adapte y elabore sesiones no solamente sincrónicas, que son en vivo, sino también asincrónicas, como guías y también evaluadores. Se llama entonces un docente virtual, ¿sí? Y otro actor educativo en esta etapa es el centro educativo. El centro educativo es la institución que fomenta, gestiona, regula los servicios educativos y sus respectivos documentos oficiales. Brinda la filosofía educativa. Yo estoy en el colegio tal y tiene una filosofía educativa, por lo cual me atrajo y decidí matricular a mis hijos en ese estilo de colegio. Y esta filosofía educativa la traslada y la vivencia todos los actores educativos por intermedio de la enseñanza. Entonces es el docente el que desarrolla esta propuesta educativa que la institución educativa o el centro educativo tiene como filosofía. Entonces, estos son los actores educativos en la educación a distancia virtual. Entonces, muchos padres tal vez están reclamando, se están quejando porque también tienen un rol protagónico. Sí, en esta situación, por la edad de los menores, juegan un papel importante y se convierten en codocentes. Tal vez no se han enterado, tal vez lo vivencian y se están quejando o están reclamando porque antes de esta etapa en la cual estamos viviendo, atravesando, la situación era totalmente distinta. El papá tal vez no tenía este rol protagónico de ser codocente, pero actualmente sí, porque estamos hablando de menores de edad que están en etapa de formación y que todavía no tienen de repente criterios desarrollados como para saber qué es lo correcto y qué no lo es cuando no hay una persona que los pueda guiar. Y en este caso, al no estar la maestra directamente, pues el padre de familia debe ejercer este rol, ¿no? Vamos a pasar a hablar sobre el tema de las ventajas de la educación virtual. Y definitivamente yo creo que esta lista reúne unos puntos importantes, pero deben haber muchos más beneficios, muchas más ventajas de la educación virtual. El primer punto es que hay un aprendizaje significativo. Permite el análisis, que se comprenda y se accione frente al conocimiento, y esto no lo digo yo, sino lo dice este personaje que es Vizcarra en el año 98, muchos años atrás. Este procedimiento está más centrado en los intereses y posibilidades del alumno. Pueden estimular más el pensamiento crítico. Utilizan múltiples medios para presentar información. No solamente es una clase en la cual yo doy una ponencia, ¿no? Puedo utilizar diferentes medios. Ofrece condiciones adecuadas para el aprendizaje cooperativo. No solamente es un aprendizaje individual, sino también un aprendizaje cooperativo. Permiten que el maestro privilegie su rol como facilitador. Él va a ser el que facilita el aprendizaje para que se dé este proceso. Hacen del alumno un aprendiz más activo.
Imagínense todas las ventajas que podemos encontrar en una educación virtual. Estimulen y ofrecen condiciones para el aprendizaje exploratorio, fomentan un estilo de aprendizaje más libre y autónomo, y es una solución ante el problema de equipamiento, materiales o infraestructura que un centro educativo no pueda tener, a pesar que nos sentimos todos limitados porque estamos en una etapa todavía de pandemia en la cual estamos en confinamiento, ¿no? ¿Qué excelentes ventajas se pueden encontrar en una educación virtual? Y si es que nosotros lo trabajamos de una manera completa, pues obviamente vamos a, y por mucho tiempo, obviamente vamos a tener realmente resultados bastante buenos, ¿no? Recrean procesos y fenómenos imposibles de reproducir de modo presencial e incluso puede intervenir en ellos mediante plataformas también más interactivas, ¿no? Desarrollan en los estudiantes habilidades y destrezas en el uso de las TICs. Desarrollan una nueva forma de aprendizaje, de una nueva manera de aprender. Y hay la posibilidad de repetir las prácticas, las clases, en varias oportunidades porque no las entendí. Entonces, qué increíble todas las ventajas que una educación virtual a distancia se pueda lograr en los chicos, ¿no? Ya sea en los niveles primaria, tal vez en secundaria, incluso en niveles inicial. Sin embargo, también tenemos que tocar los temas de las desventajas. Y si no las analizamos, si no las ponemos en total observación, pues podemos de repente darnos cuenta que también hay situaciones que se tienen que contemplar y manejar. Desde una perspectiva emocional, hay la pérdida del contacto directo, los sentimientos, las expresiones espontáneas, de esa relación cara a cara que es necesario en muchas oportunidades tenerlas directamente y que ahora por una situación que escapa de nuestras manos no se puede dar. Entonces sí se pierde ese contacto directo. Desde una perspectiva normativa, del control de autoridad, ese docente ya no puede ir a decirle, ven, quiero conversar contigo y llevarlo a un lado por alguna situación especial que esté ocurriendo. Entonces la autoridad pasa a ser totalmente compartida y liderado por los padres. Por eso es que el padre asume un rol protagónico. Pero también hay desventajas desde el punto de vista y de una perspectiva física. Y estos son puntos que si bien se tienen que también analizar y también los maestros debemos conocer, y no solamente eso, sino también expandir esta información y socializarla para que los padres de familia las conozcan, ¿sí? La luz LED de las pantallas, ya sea tu televisor plasma, LCD, CRT, OLED, etcétera, emiten cantidad de luz azul, que es parte del proceso de estos aparatos, con efectos irreparables sobre la salud ocular y visual. Entonces, irreparables, terminología importante a tener en cuenta aquí. Esta luz LED produce efectos irreparables sobre la salud ocular y visual de todo aquel que está frente a este tipo de pantallas, ¿no? El cristalino protege de los rayos ultravioleta. Por ejemplo, en el caso de un niño de 10 años, transmite un alto porcentaje de radiación ultravioleta. Conforme va creciendo el niño y se está terminando de formar, este cristalino ya deja de, o mejor dicho, protege con mayor porcentaje estos rayos ultravioletas en nuestros ojos. Eso quiere decir que la retina también sufre cambios degenerativos y mínima capacidad reproductiva tiene la retina, y son aspectos importantes que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la exposición frente a estas pantallas porque emiten esta cantidad de luz. Entonces, nuestro sistema visual no está diseñado para trabajar largas horas a una distancia cercana del ser humano en general. Además, que no está preparado para recibir una gran cantidad de radiación luminosa de forma directa. Entonces, si nos ponemos a pensar que que nuestro sistema visual en general del adulto no está preparado, ahora retrocedamos en edades, y si es que el niño a los 10 años todavía tiene un alto porcentaje de radiación porque sus ojos no están preparados, ¿se pueden imaginar el daño que esta luz LED puede ocasionar en la vista de los pequeños? Sí, es preocupante. Entonces, ¿cuáles son los problemas visuales como consecuencia? El dolor y cansancio ocular, las cefaleas, las náuseas, ojo seco, el lagrimeo, la sensación de arenilla, irritación, quemazón, ojo rojo, visión borrosa, visión doble, fotofobia, rigidez y dolor de los hombros, cuello, espalda, brazos, muñecas y manos. Estos son generalmente los problemas muy comunes cuando un niño a temprana edad está expuesto a largas horas
o digamos horas no adecuadas frente a aparatos que dan esta luz LED, ¿ok? Pero no solamente origina ese tipo de problemas, digamos, o dificultades o lesiones a nivel físico, sino también hay una sincronización del ritmo circadiano. ¿Qué es esto del ritmo circadiano? Ok, los siglos de nuestro organismo tienen un tiempo ante la luz y un tiempo ante la oscuridad. Por lo tanto, cuando ya se inicia el tiempo de la oscuridad, que es alrededor de las 6 o 7 de la noche, hay una segregación de la melatonina en tu organismo y es la que origina que puedas tener un sueño, ganas de descansar. En algunos casos es más tarde, de repente a las 8 o 9, y en otros casos tal vez un poco más temprano. Los bebés, por ejemplo, tienen gran cantidad de melatonina, por eso es que ellos descansan muchas horas. Mientras va avanzando la edad, las personas dejan de segregar una cantidad de melatonina en el organismo, como por ejemplo las personas de la tercera edad, que les cuesta tener un sueño mucho más prolongado. ¿Ok? Entonces la exposición a la luz LED, ¿qué origina? Origina que este ritmo circadiano cambie, tenga efecto sobre este ritmo circadiano, que de noche debería yo estar descansando porque hay oscuridad, en realidad no se da. Ahora, esta melatonina, qué importante tener en cuenta, no solamente me genera sueño para yo poder descansar, sino modula el sistema inmune, permite la maduración de los órganos sexuales, regula la función digestiva, tiene propiedades antioxidantes y es la reguladora, como les dije hace un momento, del sueño y de la vigilia. Entonces, la iluminación, la estimulación lumínica que dan estos aparatos genera que este ritmo circadiano se desacomode y ya no genere este deseo de descansar a tempranas horas o a las horas que debería ser. Y como consecuencia tenemos todas estas situaciones de funciones digestivas, propiedades antioxidantes que no se están dando en su momento o en su tiempo, etcétera, 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 ¿no? Entonces genera este cambio en el ritmo circadiano del niño que está en una edad y en una etapa en la cual necesita de largas horas de descanso. Otra desventaja de la educación virtual a distancia es la influencia muy negativa en el desarrollo cognitivo de los niños. Esto lo dice este autor, que es de Smugger, en el 2012. Y él ha mencionado que hay un rendimiento académico de niveles de lenguaje, de atención, de sueño y de conductas agresivas cuando hay mucho tiempo en exposición a ese tipo de aparatos o de educación virtual por las consecuencias de la luminosidad y otros efectos adicionales. Entonces, si yo tengo que contemplar las ventajas frente a las desventajas, hay que tener en cuenta ciertos aspectos en el momento de una educación virtual. Y ese es el motivo de esta charla, para que la podamos saber, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las pautas para las clases virtuales exitosas? Ya sé cuáles son las consecuencias, ya sé cuáles son las ventajas, ya sé que hay daño físico. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, como maestra, como docente, o tú como madre de familia, tienes que conocer qué pasos tienes que dar para poder permitir que ese tiempo de educación a distancia virtual sea de éxitos en todo aspecto para el menor o para los menores. Para organizar a los padres, ¿qué es lo que tiene que hacer el maestro? Bueno, tiene que elaborar y socializar el reglamento de clases virtuales. Tiene que estar estandarizado y claro, con la explicación de clases sincrónicas o van a haber clases asincrónicas, el comportamiento que se tiene que tener, o las personas que van a estar observando la clase, el tiempo de trabajo frente a las pantallas y ese es el momento en el cual debes especificar cuánto tiempo debe estar el chico expuesto a las pantallas para, con fundamento, puedas decir el daño físico que puede ocasionar sobre el menor, ¿ok? El tiempo de trabajo individual que tiene que tener el menor, el tiempo de trabajo con ayuda de los padres, porque hay actividades y tareas que los docentes y los maestros dejan diseñados para que lo hagan de manera individual y otros que están diseñados de manera, digamos, con apoyo de los padres. Entonces, es importante que en este reglamento contemples todas estos puntos para que el padre de familia sepa cuál es su nuevo rol en esta nueva etapa. Número 2, reunión con los padres de familia para poder explicar y concienciar roles respectivos en este proceso educativo virtual. Es importante que ellos sepan y asuman ese rol protagónico que ahora tienen que tener para que pueda darse con éxito estas clases virtuales. Número 3, necesaria la firma de aceptación del reglamento de estas clases virtuales. Muchos papis, al no saber
Obviamente van a reclamar o van a presentar su queja o van a demostrar su disconformidad. Tengo la oportunidad de hablar con diferentes papis y me cuentan que es que todavía no digiere esa etapa, de repente no sabe cuál es su rol. Tal vez no sabe en qué actividades tiene que participar y en cuántas no. Tal vez no sabe y compara, ¿no? Cuando mi hijo iba al colegio iba de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ahora solamente recibe 3 horas de clase. Debería recibir como que de 8 a 2. Entonces no concuerda. Entonces no está informado el padre de familia y es muy importante que el maestro pueda manejar este tipo de información para poder propiciar que el padre sienta y sepa por qué de esta manera, por qué este número de horas, por qué es necesario que también trabaje más actividades de repente de tareas y no tanto tiempo estar expuesto a las pantallas. Entonces, el maestro está en la obligación de poder transmitir esta información, socializar este reglamento, ¿no? También es importante que el maestro pueda orientar a los padres sobre el contexto físico de la clase virtual. Eso quiere decir qué iluminación debe tener en el momento de recibir la clase. Lo recomendable es que sea una iluminación del día. Entonces muchos papis dicen, no, yo prefiero que en la mañana yo trabajo, entonces por la tarde que mi hijo haga clases hasta la hora que se duerme. Ya sabemos que también va a dar un daño en el ritmo circadiano. Entonces no es recomendable que el niño vea aparatos antes de acostarse o hasta largas horas de la noche. Si hay errores de visión en tu hijo, pues antes de empezar este tiempo de clases virtuales o ya cuando se levante esta etapa de cuarentena, es importante que pueda trabajarse esta corrección con lentes o medidas especiales, etcétera. No soy experta en el área, para que no baje la visibilidad que el menor tiene al estar expuesto horas a la pantalla, ¿no? También es importante que puedan considerar el tiempo de exposición a las pantallas. Se le tiene que orientar al padre de familia, se le tiene que decir el tipo de pantalla sugerida, la distancia de observación, ¿ok? Hay muchos niños que cuando están en clase, vemos fotografías en diferentes medios, sale la carita del niño como si estuviera en primera plana. Y qué lindo, el niño está disfrutando, pero la distancia de observación de la pantalla debe ser entre 2 y 3 metros de distancia. Y más para niños en edad escolar y preescolar. El ángulo de observación también es muy importante que los maestros podamos manejarlo. No solamente para poder orientar a los padres de familia, sino también para considerarlo dentro de nuestro hogar, ¿no? A la altura de los ojos o ligeramente por debajo, pero nunca por encima. Es mucho más dañino. Incentivar el parpadeo, que se reduce por el uso de las pantallas. Entonces, como consecuencia, se da a muy temprana edad el ojo seco. Es necesario que los niños, así como hacen ejercicios físicos, hagan ejercicios con los ojos, para que no se dé esta consecuencia, ¿no? Asimismo, el espacio físico tiene que tener los útiles completos, evitar elementos distractores en la medida de lo posible y una silla y una mesa de acuerdo a la talla. Vamos a ver en estos momentos un video que nos va a ayudar a tener en cuenta cómo debe ser la posición. Y de repente las madres de familia o los profesores van a decir, pero yo no tengo los medios. De repente este video nos ayuda a poder darnos cuenta de qué manera compensar estas diferencias que tenemos con la silla, con la mesa y con todo lo que tenemos en nuestro hogar, porque hemos tenido que de momento a otro todos sentirnos obligados a utilizar nuestra casa como medios de trabajo y como medios de estudio, ¿sí? A ver, vamos a ver el video.
entonces, ya que hemos visto este video nos permite darnos cuenta de qué importante es la posición y de qué manera muy didáctica le podemos enseñar a los padres de familia, incluso a los chicos, de qué posición pueden tener en casa para beneficio de su columna, de su espalda, de la visibilidad, etc. En este video, si se dan cuenta, el niño estaba muy cerca a la pantalla, lo cual no es lo recomendable. Debería tener mucho más distancia, de 2 a 3 metros de distancia para beneficio de su salud ocular, ¿no? Para organizar a los padres, ¿qué otros puntos se tienen que tener en cuenta? Bueno, organizar el día escolar del alumno. Y esto es importante que los padres puedan ser sugeridos por los docentes. Actividades con ayuda, como les dije hace un momento. ¿Qué actividades sin ayuda? Muchos padres dicen, todo el día estoy sentado al costado de mi hijo. Y efectivamente los niños necesitan de acompañamiento, pero sí es importante empezar a trabajar con ellos la autonomía. Entonces es bueno que ustedes puedan diferenciar y enseñar a los padres la diferencia entre actividades con ayuda y actividades sin ayuda, y en el caso de niños pequeños, incluso de los primeros grados de primaria, puedan señalizar el espacio y colocar, dibujarlo, rotularlo, para que el niño se pueda dar cuenta qué actividades sí puede realizarlo con ayuda del papá o presencia de alguno de ellos, y qué actividades de manera autónoma él puede realizar. Asimismo, motivar a los padres el compromiso de seguimiento en el hogar antes de iniciar las clases, durante las clases y después de las clases que la maestra o el maestro pueda dar. Es recomendable que el papá pueda establecer en su hogar, para eso tú como maestra le puedes indicar que tenga un horario visible, donde esté el horario de clases, los momentos de recreo y de refrigerio, el tiempo de estudio, que no es lo mismo a las clases que está dando la maestra, el horario de las tareas, donde van a hacer actividades con ayuda y sin ayuda, qué responsabilidades en el hogar tiene ese menor, el tiempo de ocio y descanso, y el tiempo también de actividades físicas. No lo he colocado en RPT. Para la organización del docente. Entonces ya tengo la información que voy a dar a los padres, ya sé que el padre va a tener que recibir un reglamento, ya sabemos que el padre debería estar al tanto de su nuevo rol protagónico en esta nueva etapa educativa. Sin embargo, el docente también tiene que realizar ciertos ajustes importantes y trascendentales para esta práctica docente. Entonces, lo primero es que el docente, el maestro, debe buscar un dominio de destrezas tecnológicas, prácticas y experiencias virtuales para adecuarlas a la enseñanza virtual. Esto lo dice Collins en el año 1998, hace bastante tiempo. Entonces, qué importante es esta información. Número 2, las herramientas. Número 2, ¿qué herramientas debería manejar? Herramientas como procesadores de textos, hojas de cálculo, gráficos, lenguajes de programación, correos electrónicos. Simuladores y juegos en los cuales los estudiantes tomen parte de actividades lúdicas. ¿Cómo voy a aprender eso? No entiendo. Es importante que puedas, tú docente, y estás totalmente invitado a que manejes ese tipo de destrezas tecnológicas. No, pero es que el colegio no me ha explicado. Bueno, tú, por iniciativa propia, necesitas inundarte en ese tipo de información. Entornos de aprendizaje interactivos, conocer qué es el mundo virtual, qué es la realidad virtual, qué es un mundo tridimensional que tiene un efecto de inmersión en un ambiente para examinar, manipular, interactuar con objetos o imágenes en 3 dimensiones. Todo ese tipo de información nueva que ahora es necesario saberla, es una invitación que se le hace al docente, al maestro, que pueda saber, conocer, y no solamente saber y conocer, sino también dominarlas, para que sus experiencias educativas de guías que propician los aprendizajes sean mucho más efectivos. Es necesaria que nos adecuemos a esta nueva etapa, todos. Es importante que se pueda manejar esta información. Para la organización del docente virtual, contar con un libro tal, quién tiene el otro libro, quién me puede dar la programación X, es necesario que también tengas un banco de libros digitales, ejercicios, tutoriales, simulaciones, experimentos, bibliotecas virtuales, laboratorios virtuales, viajes virtuales, visitas virtuales. Hay museos, hay lugares históricos, exóticos o turísticos, donde uno puede simple y llanamente de manera virtual conocerlos. Y son súper interesantes y muy didácticos, y es vivenciar la escena de manera mucho más directa. Entonces, el maestro, el docente debe tener ese tipo de información
debe tener su lista, su banco, que le permita hacer uso de ellos en los momentos de sus clases del día a día. Es el profesor el responsable de dar sentido pedagógico a estos materiales. Es así como si el maestro tuviera un material y dice, uy, ¿de qué manera puedo utilizarlo esto en mi práctica docente? Entonces el maestro le da sentido pedagógico a sus materiales. De la misma manera, toda esta información de libros digitales, de experimentos virtuales, de visitas, valga la redundancia, virtual, es el maestro el que usa todos estos conocimientos, este bagaje de información que él ya tiene, para darle un sentido pedagógico a estos materiales y los debe ir incorporando a sus actividades utilizando las estrategias didácticas oportunas. Entonces, es él el llamado a poder manejar ese tipo de información con un dominio exitoso. Muchas personas preguntarán, pero yo no sabía nada. Bueno, estás en esos momentos invitado a empezar a conocer. ¿Sí? Esa es la invitación. El siguiente punto es que así como manejas ya esta información y ya tienes un dominio, has ido avanzando, tú mismo has empezado a investigar, te has empezado a seguir cursos, clases, etcétera, es que el uso de la plataforma que sea tu medio de comunicación con tus alumnos tiene que ser encriptada. Esto es un tema muy importante y yo creo que muchos de nosotros sabemos qué es lo que está pasando en estos momentos en el mundo, ¿no? La idea es que brinde seguridad en el dictado de las clases en coordinación con el centro educativo, pues el centro educativo es el que debe proveer esta plataforma encriptada. Y de repente la directiva no lo sabe, no sé en qué tipo de colegio o en qué lugar estés trabajando, pero tú como maestro que te estás informando, necesitas pedir a la dirección que esta información y que las plataformas y los software sean encriptados. ¿Qué es lo que está pasando últimamente? Un exhibicionista hackeó una clase virtual de Zumba para niños. Y miren el reporte de lo que dice esta profesora Patricia. Nos quedamos todos muy mal. Yo me sentía responsable, decía la maestra. Pero esto es algo que está pasando, reconoció la profesora que ayer hizo la denuncia en la Policía Federal. Esto ocurrió en otro país. Es importante que los adultos estén al lado de los chicos. Se están usando estas dos aplicaciones y se corren muchísimos riesgos. Eso es en el uso de una de las aplicaciones que la mayoría de profesionales usan para conferencias, para dar clases, etc. Imagínense, un exhibicionista hackeó una clase de niños. Todos los niños estaban en su clase desde diferentes puntos y en eso alguien empezó a mostrar de una manera inadecuada ciertas zonas de su cuerpo. Imagínense, qué terrible. En otro lugar, padres de Dante Alighieri esperan dar con el responsable del hackeo a una plataforma educativa virtual. Y esto ocurrió en Perú, esto ocurrió en la ciudad de Lima. Entonces los padres de familia son los que están buscando el responsable de este hackeo. Ya en otro lugar del mundo, Perú, nuevamente se ha hackeado una plataforma educativa virtual. Brutal hackeo durante una clase virtual. Todos los detalles. Ocurrió ayer en una videoconferencia dictada en una universidad. Imagínense, en diferentes lugares están ocurriendo este tipo de situaciones. Entonces, hackean para molestar, hackean para insultar, hackean para mostrar escenas inadecuadas, hackean para mostrar pornografía a niños que están súper cuidados en su casa. Entonces, qué situación tan delicada. Y sin darnos cuenta, porque no lo sabemos, no manejamos ese idioma, no conocíamos cómo era este mundo, es importante que ustedes como maestros puedan pedir que este software tenga este tema básico de encriptamiento, ¿no? Que genere y que dé a los padres de familia seguridad que los niños están siendo protegidos. Los niños no pueden estar ni adolescentes ni nada expuestos a un hackeo. Otras pautas para los docentes. Entonces ya sabemos sobre el tema de encriptamiento, ya sabemos que tienes que tener un reglamento, ya sabemos que tienes que inundarte y manejar tecnología de información. Maestro, estás invitado a hacerlo. Y ahora también tienes que tener en cuenta que tienes que elaborar un cuadro de incentivos. Y ese cuadro de incentivos debe ser visible ante el trabajo individual. Si lo puedes tener en tu plataforma de manera virtual, sería extraordinario. Pero si no lo tienes, tal vez lo puedes trabajar con el papá para que cuando tenga un trabajo completo se le ponga un punto, cuando haga su lectura individual, cuando tenga un orden en su escritorio, cuando haga las tareas completas, cuando haga investigaciones nuevas, cuando termine el trabajo sin mucha demanda familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ayuda al padre, propicia que este cuadro de incentivos, porque los niños funcionan muy bien ante los incentivos, puedan manejarse en contextos familiares, ¿no?
propicie un tiempo de actividades para los niños. No solamente de ejercicio visual como lo hemos visto hace un momento, que tenga ese ejercicio en el cual parpadean para que puedan sus ojos lagrimar, sino también ejercicio físico. ¿Qué ejercicios físicos se pueden hacer en casa? Sentadillas, abdominales, ranas, pulichinelas, gimnasia, equilibrio, obstáculos, carreras, saltar soga, carreras cuando son espacios niños pequeños se pueden hacer carreras porque los niños todavía son pequeños, ¿no? Entonces sí hay actividades físicas que se puedan desarrollar. Es más, si estás frente a niños que les cuesta permanecer mucho tiempo frente a la máquina, puedes detener tu clase y hacer que en ese momento todos hagan tal vez alguna actividad física como te ocurre dentro del aula escolar. Ya están cansados, sientes que tienen mucha inquietud motora, pues puedes desarrollar ese tipo de actividades de tal manera que luego los puedas atraer nuevamente, ¿no? Y no solamente propiciar ese tipo de actividades dentro de tu espacio escolar, sino más bien efectivamente fuera del espacio escolar, sugiriendo a los padres que tengan esos momentos en casa actividades culturales como la música y actividades de recreo y de ocio, vital y necesario para los chicos. Incentivar el uso de prendas distintivas, y este es un punto muy importante. No sé si les comenté en algún momento, yo soy mamá de 4 hijos y mis 4 hijos son homeschoolers, ellos estudian en casa. Mis 2 hijos menores, por ejemplo, cuando eran más pequeños era necesario que ellos se dieran cuenta el tiempo en el cual estaban en el momento escolar y el tiempo que ya no era momento escolar. Entonces les costaba mucho tener este concepto temporal interiorizado porque eran muy pequeños. Entonces el uso de prendas distintivas los ayudaba mucho y sabían que se tenían que poner su polo, no sé, su chaleco, etcétera, y sabían que estaban en hora escolar. Se lo sacaban y se sentían ya, terminó la clase, ¿no? Lo dejaban y ya se sentían felices, ¿no? Entonces prenda distintiva es necesario para hasta ciertos momentos y ciertas edades. Sugeriríamos que sea en las etapas preescolares e incluso en las primeras etapas de la primaria. Por ahí en algún momento había colgado en redes una fotografía de una niña que estaba en su clase de Aprendo en Casa y estaba con su uniforme escolar. Qué hermoso, ya se sentía parte, estaba en su clase y se tenía que poner su uniforme. Bueno, las prendas distintivas ayudan mucho a que el niño se sitúe en el momento que se encuentra. Pueden ayudar a los padres dando ese tipo de información. Pautas finales para los docentes. Quiero ver si hay algún tipo de preguntas. Voy a ir viendo antes de pasar a las pautas finales. Vamos a ver si es que hay alguna pregunta por allí. Vamos a ver. Por ahí dicen, no veo preguntas. Me dicen que se bloqueó. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí se ve, ¿no es cierto? No sé si es que hay alguna pregunta que por ahí podamos hacer. Me dijeron que Zoom no era muy seguro, gracias a Dios no he tenido problemas, así es, pero vas a poder tenerlo, no sé, alguien por ahí preguntan, en realidad no es nada seguro, en cualquier momento te va a ocurrir como le ha ocurrido a otras personas, entonces qué delicado este punto del Zoom. Charla para los profesores y padres de familia, siempre es bueno actualizarnos, informarnos, así es, Carla, es bueno que estén informados. Qué terrible, qué peligroso, sí, no, en realidad es muy delicado. Cuidamos tanto de los ojos de nuestros hijos para que no vean información tan grave o tan de grueso calibre, y cómo es posible que, por ejemplo, este exhibicionista, si ustedes logran encontrar este post, van a darse cuenta realmente de la magnitud de lo que los niños de 6 años pudieron ver en esa clase de Zumba, ¿no? Otra pregunta más, sí, por acá. Ok, ya está bien, Erika, estaba corriendo un poco. Excelente la información, nos ayuda, está bien. Vamos a ver por aquí, muy interesante, me dice por acá. Saludos para Vilma. A ver, otra pregunta. Qué bueno que les parezca interesante. Bueno, pueden empezar a hacer sus preguntas, por favor, para poder ayudarlas y responder a las inquietudes que puedan tener. A ver, otra pregunta por aquí. Bueno, no encuentro más preguntas. Voy a seguir pasando entonces a las pautas finales, porque de ahí voy a compartir con ustedes información valiosa, porque me imagino que una de las preguntas que yo me haría es: ¿y ahora dónde me instruyo? Ahora, ¿cómo me inundo de información necesaria para ese trabajo? Ahora, ¿cómo voy a hacer todo esto? Me están pidiendo que, ¿dónde? Ni siquiera tengo los medios, tal vez tampoco tengo medios económicos para poder yo saber sobre esta nueva información tecnológica que
no me parecía tan necesaria. Yo me siento muy feliz con mis materiales educativos físicos. Probablemente tengas que también informarte también de lo otro, y en esos momentos también voy a compartirles información al respecto. Entonces, pautas finales para los docentes. Reduce el número de horas frente a las pantallas. Y si bien este es yo creo que es una controversia, porque el padre está mal informado. Entonces el papá quiere el número de horas que asistía el alumno al colegio, pero con información, con sustento, reduce el número de horas frente a las pantallas en niños preescolares y los primeros grados de primaria. Brinda especificaciones sobre distancia y ángulo entre pantallas y estudiantes. Este video sé que se los han enviado a las personas que se han inscrito. Pueden utilizarlo con sus padres. Qué lindo poder socializar toda la información en beneficio de los niños. Explica la importancia de que sean 2 a 3 metros de distancia, que sean a la altura de los ojos o un poco más abajo, pero no hacia arriba. Pero no solamente esto, recordemos que una de las desventajas era que se perdía el vínculo, esa relación cara a cara. ¿Recuerdan? Entonces propicia un vínculo adecuado entre tu maestra y tu alumno, pero también entre entre los compañeros. Ese vínculo se empieza a perder con la distancia y es lo más susceptible en primeras etapas escolares. Entonces, juega con tus estudiantes, no te centres en la cantidad de información académica, que sé que hay una presión por parte de los colegios, que los papás piensan que este año es un año perdido, que no aprenden nada. Pero si fundamentas al papi, si fundamentas a la mami, que este aspecto del vínculo es necesario e importante, ellos van a comprender y se van a sentir que esos espacios son de necesidad para los chicos, para los alumnos. Entonces, juega con tus estudiantes, llámalos por teléfono, rétalos, busca medios para jugar. Hace un tiempo vi a mi hija que jugaba, yo no se me había ocurrido nunca, y jugaba Tutti Frutti con 3 amigas en diferentes lugares, no sé dónde estaban las amigas, y estaban las 3 y me decían, mamá, letra, y yo, Q. Entonces, qué necesario ese tipo de momentos de juego. Y 1 hora en juego es interesante, no tienes que estar casi en la pantalla porque no se tenían que ver las caras, pero se conectaban por intermedio del aparato, ¿no? Entonces, tú también como maestra puedes propiciar este espacio con los chicos, donde los chicos se sientan pues animados, que no solamente es un tema teórico o académico, sino también hay un vínculo que establece con su maestra. Otro punto importante y final que les debería a los docentes, a los maestros, es adiestra, enseña, ayuda a los padres de familia para convertirse en co-maestros. Dales ese rol protagónico, capacítalos. Es importante que ellos manejen este aspecto nuevo, este rol nuevo que necesitan tener en cuenta. Por ejemplo, para niveles inicial, explícales, date el tiempo de tener una reunión con los papás para que ellos desarrollen actividades de motricidad fina, de aprestamiento, de motricidad gruesa, actividades sensoriales, actividades de teatro, de música. El papá te va a decir, yo trabajo mucho tiempo, efectivamente, pero necesitan de la mano, entrelazar fuerzas para sacar adelante esa criatura que probablemente quede algo desfasada, dependiendo si dejó de estudiar de repente, ¿no? Se retiró del centro educativo. Entonces necesitas tú darle esa información. No permitas que el padre de familia se vaya sin tener esta información básica del tiempo de actividades de vocabulario, para que se aseguren las bases de escolaridad primaria y para que esta etapa primaria sea exitosa. Para la primaria y la secundaria es importante que nuevamente te reúnas con los padres, los capacites, les enseñes, los ayudes, los adiestres, a que ellos tengan roles protagónicos y que también puedan fomentar actividades de cálculo, de qué manera, razonamiento, apóyate en los padres son un buen equipo, premiemos a estos padres, en redacción, en lectura, en lógica, política, economía, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es importante, necesitamos apoyarnos todos. La maestra está trabajando muchas largas horas, está llevando el protagonismo de una clase, no está utilizando recursos interactivos que podrían facilitarle, pero que en una primera etapa va a ser de repente de mucho esfuerzo, porque no lo manejan. Sin embargo, con la práctica lo van a ir alcanzando. Entonces, apóyense en los padres de familia para que ellos también asuman este rol importante. He puesto aquí, he colgado bancos que existen. Ustedes buscan en las redes museos virtuales y van a encontrar una serie de museos que van a quedarse
sorprendidas de todo este bagaje de información, visitas virtuales, viajes virtuales, incluso al cuerpo humano, al aparato digestivo, o cómo es el corazón por dentro, o a otros lugares del mundo, ¿no? Se encuentran también clases de matemática virtual. De repente ese día, chicos, he traído algo nuevo, a ver, ustedes me dicen, y plum, muestran un video de una clase que tú debías haberla dado, ¿no? Entonces vas jugando con otros elementos que te van a permitir tener tu clase exitosa, ¿no? Hay laboratorios virtuales donde hay experimentos increíbles. Y qué importante es manejar este vocabulario tecnológico nuevo para que sean parte de ya no tu material concreto, que también es necesario, sino también tu material virtual. Entonces, empieza a tener tu banco. Así como te organizas con elementos físicos, ahora vas a tener que organizarte con elementos virtuales. Y aquí he colocado una lista de clases virtuales gratuitas que existen en los medios, para que todos podamos acceder y podamos poco a poco tener información que de repente estamos muy desfasadas, ¿no? Aquí están toda la lista de lugares que ofrecen cursos online de todas las áreas, desde arte y creatividad, está esta página, cursos de tecnología de lenguajes y herramientas de programación, software. ¿Qué es? Haz tu curso, sigue el curso, te va a ayudar muchísimo, va a ser de suma para ti. Clases para primaria, secundaria, universidad con programas destinados a maestros y para padres. Está este lugar, Khan Academy. Incluso se han abierto, en muchos lugares hemos leído de que se han abierto cursos de Harvard, de la Universidad de Columbia, y están dándose cursos gratuitos. Entonces, sigue los cursos, van a ser muy beneficiosos para ustedes docentes, ¿no? Guías para hacer cosas con las manos, artísticas, también hay cursos de cocina. Hoy día vamos a hacer una clase de cocina, y de ahí el tema del día de hoy de repente es hacer procedimientos a nivel de redacción. Entonces te sirve la clase de cocina para que los chicos hagan la redacción, paso número 1, paso número 2, paso número 3, y de repente puedes trabajar comprensión lectora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, qué importante es que tú puedas tener esta información al alcance para que puedas nutrirte, maestra. En el lugar donde estés, puedes empezar a nutrirte de manera gratuita, está al alcance. También hay clases en la Universidad Politécnica de Madrid, cursos dedicados a la informática. Miren, aprovechemos este lugar. Nuevamente les reitero, tómenle foto, de repente les puede servir, y les deben haber enviado. Sé que esta charla va a quedar grabada en la red social, en el Facebook del Colegio de Profesores del Perú, para que ustedes puedan acceder. De verdad, con mucho cariño, este material es importante. Microsoft, por ejemplo, comparte sus conocimientos a través de los mejores expertos en cuestiones de informática a nivel de esta página. O Coursera permite realizar evaluaciones sobre el contenido que se imparte y someter la corrección de los propios compañeros. Y ya no tienes que elaborar un examen de repente, no sé, que lo tienen que imprimir en casa, etcétera, ¿no? Tienes una serie de material que te va a servir a ti como maestra, a ti como profesor, incluso a los padres de familia que están escuchando esta charla, para que puedas trabajar con tus hijos, que son tus alumnos, coalumnos, vamos a llamar de alguna manera, o para trabajar con tus alumnos si eres docente virtual, y te va a ayudar a manejar también otros escenarios de clases. No solamente la clase en la cual tú vas a estar frente, vas a poner tu papelógrafo atrás y vas a dar la clase explicativa. Vas a encontrar otras maneras, otros profesionales, otros profesores de otros países que tocan el mismo tema y lo dan de otra manera. Entonces te ayuda como medios tecnológicos para que tus clases sean más atractivas, para que tus clases sean mucho más modernas, mucho más tecnológicas, mucho más de acuerdo a esta etapa que estamos viviendo. Acá tengo las referencias de donde se ha sacado la información. Va a servir también mucho a ustedes para que puedan tenerlo en cuenta. Y ahora sí vamos a pasar al momento de las preguntas. Por favor, con mucho gusto, quisiera responder a las preguntas e inquietudes que puedan tener. Voy a revisar aquí en la página de... A ver, acá Helen Navarro pregunta: ¿cuánto tiempo como máximo un niño debe estar frente a una pantalla cuando hablamos de niveles inicial? Si hablamos de inicial, debería ser muy pocas horas. Debería ser 2 horas como máximo.
dependiendo también de la edad. Una cosa es un inicial de 3 años y otra cosa es un inicial de 5, ¿ok? Sin embargo, si fuese el tiempo, quiere decir que los padres de familia no van a permitir que sus hijos, después de esta tiempo de estudios, van a estar otra vez frente a las pantallas durante la tarde. ¿Se dan cuenta? Este es un tema importante, es básico, que el padre de familia sepa que si el niño tiene que estar durante el día máximo 2 horas y media frente a las pantallas y ya utilizó esas 2 horas en la clase, durante las tardes no debería seguir viéndolas, ¿no? Por aquí hay una persona que dice que Zoom, cuando están en la plataforma Zoom gratuita, hay riesgos, ¿no? Pero cuando la plataforma Zoom es pagada, no hay riesgos y todo es mucho más seguro. Gracias por la información. Me hablan de aquí, otra pregunta. ¿Cómo manejamos la falta de equipos tecnológicos en los estudiantes? Muy buena pregunta, y me imagino que esta pregunta es a nivel nacional. Yo creo que en muchos casos vamos a tener que adecuarnos a la realidad de nuestra población. Si yo tengo el 50% de chicos que manejan recursos tecnológicos o tienen recursos tecnológicos en casa, pues obviamente con ellos puedo trabajar ese tipo de tareas. Pero con mi otra población lo tengo que trabajar adaptándome a su realidad, como si estuvieras en un aula de clase y tuvieras niños que han venido enyesados y no pueden escribir. Entonces, qué importante es que tú puedas adecuarte a las características de tu grupo. Es muy importante. Abigail de la Cruz pregunta, ¿y cómo trabajo con mis niños inclusivos? Muy buena pregunta. Cuando tú tienes grupos, y de hecho, leí hace poco un post donde los papás decían, a todo el salón le va bien, pero a mi hijo que es TEA no le va bien. Las horas de clase lo aburren, no quiero cambiarlos de colegio, no sé qué hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que la maestra diseñe su clase para sus alumnos, vamos a llamarlos, para su masa, para su grupo de alumnos, pero también es importante que la maestra pueda hacer algo diferenciado para sus niños inclusivos. El niño inclusivo requiere de un monitor o una monitora que esté al lado. Por lo tanto, es importante que nombres a la madre como una monitora en el trabajo de niños inclusivos y le puedas dar a la madre las actividades o al padre de familia las actividades que el hijo tiene que trabajar. Eso quiere decir que tu clase va a estar diseñada para tu grupo de niños, pero para tu niño inclusivo vas a tener que elaborar un material adicional aparte que se lo propicies a la madre y que la madre lo pueda desarrollar con él porque necesita de algún tipo de acompañamiento especial, ¿ok? Vamos con la otra persona por allí. Vladimir Sosa nos comenta, bueno, le está respondiendo a Marlene. A ver, si fuera posible enviar el video a mi correo. Magnolia, el video va a estar colgado en el Facebook del Colegio de Profesores del Perú, lo pueden ver las veces que necesiten. A ver, otra pregunta por aquí. No leo, no se van las preguntas y no logro ver. A ver, otra pregunta. Enfoque el lente bien para grabar. No hay preguntas. Ver, todo es gracias. Buenos recursos, gracias. Muy interesante. Excelente aporte. Buen aporte. Excelente aporte. ¿Cuánto tiempo se debe trabajar con niños de nivel inicial? Ya les mencioné. Más es trabajo fuera de pantallas. O de repente las pantallas más lejos, a 3 metros de distancia. Súper didáctica. No, gracias. ¿Cómo evaluar a secundaria? Muy bien. Janet pregunta, ¿cómo evaluar a secundaria? Cuando hablamos ya de evaluaciones, los medios tecnológicos ofrecen muchas aplicaciones que te permiten hacer evaluaciones en las cuales ellos se hagan su autoevaluación, una evaluación entre ellos mismos y una evaluación que puedas hacer tú misma sobre participación en clase y diferentes consideraciones que vas a tener en cuenta, ¿no? También puedes aplicar una prueba escrita a cada uno de ellos para que la puedan realizar y antes de eso deberías coordinar con los padres de familia para que esta prueba esté libre de información que pueda servirle de copia de repente para los chicos, ¿no? Pregunta por aquí, ¿qué páginas pueden servir
para el nivel inicial. Para el nivel inicial las actividades son mucho más lúdicas. Para el nivel inicial las actividades tienen que ser más de entretenimiento, por lo tanto muchas actividades motrices van a servir. Puedes encontrar, casi como les di la información, puedes encontrar información, Betsabe o Nefeli, puedes encontrar información, actividades virtuales para niños de 5 años, y vas a encontrar información también en las redes sociales. Ya preguntaron, a ver, ¿qué tiempo se daría una clase para los niños inicial? Ya respondí. ¿Cómo evaluaría a primaria? De la misma manera como se evalúa a secundaria y dependiendo de los niveles. Hablamos de una primaria baja, y una primaria media y una primaria alta. Entonces, cada área es totalmente distinta. Antes de hacer un proceso de evaluación, es importante que coordines con los padres cómo va a ser tu proceso evaluativo. Si le vas a tomar una prueba oral, si vas a tomar una prueba escrita y te la tiene que remitir el padre de familia, digamos, siendo muy respetuoso de las normas de que no van a añadir información y nada por el estilo, y que el objetivo de la prueba netamente es que tú puedas saber si han aprendido para poder ahondar sobre esos puntos importantes, ¿no? Yo creo que las evaluaciones se van a centrar mucho a ver si los aprendizajes se dieron, ¿no? ¿Cómo evaluar a los estudiantes? A ver, por aquí. Por acá preguntaron cuántas horas se debe estar frente a la pantalla. Ya les dije, en niveles miren, los niños de 3 años, de 4 años, de 5 años, no está su organismo preparado para estar frente a pantallas. Entonces, mientras menos tiempo sea, según la Organización Mundial de la Salud, lanzó un documento donde decía que los niños hasta los 3 años deberían estar máximo 1 hora, hora y media frente a las pantallas. ¿Ya? Entonces, si hablamos de 3, 4 añitos, recordemos, hemos hablado sobre la cristalina, no está preparada ni hasta los 10 años, por lo tanto, mientras menos tiempo sería mejor. Eso quiere decir que acomoden el espacio, expliquen a los padres, lamentablemente se tiene que dar ese tipo de enseñanza, alejen el espacio de la máquina, del aparato, de la pantalla, para que pueda estar lejos, pero escuchar la información. Si está lejos, no hay mucha dificultad, pero si está cerca, realmente es perjudicial para la salud de los niños. Interesante información. El niño TEA. ¿El niño es TEA o tiene TEA? Me preguntaba. Bueno, para el caso del niño TEA, trastorno del espectro autista, él me imagino que debe estar como un niño incluido, inclusivo dentro del centro educativo. Por lo tanto, al ser un niño inclusivo, hay son adaptaciones curriculares las que las maestras hacen para poder enseñarle a él. Eso quiere decir que la maestra tiene que hacer su clase general y una clase especial para este niño que tiene un trastorno del espectro autista y que necesita una información o necesita contenidos o necesita desarrollar competencias diferentes, no tan estandarizadas como el común de grupo del aula. No se va a perder mucho en una pantalla si tuvieses que darle la clase, pero de repente a él le puedes dar solamente el video y 2 o 3 tipos de información más puntuales, ¿no? En lugar no hay conexión de internet. Ok, en el lugar no hay conexión de internet, radio, celular, ni nada por el estilo. Me imagino que están mencionando en algunos lugares del Perú. Y cuando no hay ese tipo de información, yo más bien mi pregunta que les haría es cómo se están dando las clases. Me imagino que los chicos están recibiendo esta clase que el Estado envió información de que se iba a dar a nivel hasta por mensaje de texto y por llamadas telefónicas. No sé si se está concretando, no tengo información al respecto, pero sería interesante poder investigar cómo está dando el Estado de información de clases en los lugares donde no hay ningún tipo de aparatos tecnológicos. Supongo yo que se va a tener que dar algún tipo de información escrita a este grupo, a esta población que no tiene acceso a información tecnológica, ¿no? ¿Cuánto tiempo debe estar un niño de 4º grado en la computadora o celular en relación a la realización de la sesión? Muchas gracias. A ver, Sarita Cornejo nos pregunta, un niño de 4º grado aproximadamente debe tener unos 9 años de edad. Por lo tanto, nuevamente volvemos a decir, su organismo no está preparado para estar muchas horas frente a las pantallas. Papás, no exijan, por favor, más horas en pantallas. Tiene que estar como que de 8 hasta las 3 de la tarde, que es la hora de salida. No es lo recomendable. Muchos colegios han cedido a esta presión que han hecho los padres. Sin embargo, si hablamos nuevamente de este niño, el tiempo considerando la distancia
y considerando las clases, pues debería estar máximo 3-4 horas en todo el día. Y si se pasa el tiempo a 5, tampoco, mientras esté lejos del aparato, mientras esté lejos de la pantalla, va a ser muy positivo para él, ¿sí? Pero ya no vuelvas a caer que en la tarde tiene que ver videos o que tiene que jugar frente a las pantallas, porque ya estás excediéndote al tiempo que debería estar expuesto durante el día. De preferible las tareas virtuales o actividades frente a las pantallas durante el día, ¿ok? Como otra pregunta, a ver, no he bajado por aquí. No, acá me preguntan, ¿sería bueno para el acompañamiento de los TEA un especialista para las maestras? Así es, sería bueno que los padres, que el centro educativo pueda tener especialistas para los niños. Y si no hay diferentes medios. Hace poco se dio una charla sobre cómo trabajar con niños inclusivos, está colgada en las redes sociales del Colegio de Profesores del Perú, cómo trabajar con niños inclusivos. Se trabajó también el trastorno del espectro autista para que puedan las maestras tener esa información y poder adaptar la currícula a las necesidades de los chicos que tienen las mismas necesidades de educación como cualquier otra persona. Entonces es importante que los maestros, si es que no hay maestras especialistas en la zona del Centro de Asesoría Educativa Bolívar, pues pueden, de la misma manera como van a buscar información para nutrirse con estas clases, estos links que les he dado, estas páginas que les he dado, también se pueden nutrir con información para chicos TEA, ¿ok? Con niños de 3 años, ¿cómo se trabaja? Pregunta Paola Aurazo. Los niños de 3 años necesitan mucha actividad motriz, se necesita mucha actividad de motricidad fina. Entonces, mientras más movimiento él pueda tener, va a ser más positivo para su desempeño. Pero no solamente es la actividad motriz, sino también hay un tiempo de trabajo en mesa. Hay un tiempo que él tiene que estar en una sola actividad. Hay un tiempo que el niño tiene que desarrollar vocabulario. Entonces, con la información que en casa se le pueda dar, va a ayudar muchísimo y no dejarlo todo el tiempo expuesto a pantallas, a juegos interactivos que no los va a beneficiar, ¿sí? Para poder realizar las clases virtuales, a ver, debemos trabajar, a ver, otra pregunta, Patricia Silva, debemos trabajar con mucho cuidado las tareas. No es igual que esté en el colegio, que esté con todo ese estrés en la casa. Así es, no es tanta la cantidad de tareas, se debe reducir las tareas en beneficio del avance de los chicos. Hay mucho estrés en estos momentos. Hoy día estamos bien y no sabemos qué va a pasar mañana, entonces hay factores importantes que se tienen que tener en cuenta en el trabajo con los chicos en el tema de la cantidad de tareas. Se puede trabajar en archivos Drive para guardar archivo en vez de en físico. Nosotros en la institución lo hacemos, trabajamos en Drive y trabajamos 2, 3, 4 sobre un mismo archivo, y puede ayudar bastante para que los chicos también manejen ese tipo de entornos que a futuro va a ser de beneficio para ellos, ¿no? ¿Cuántas horas sería recomendable en la clase de secundaria? Secundaria ya es otra etapa. Ya no estamos en la etapa, el chico ya pasó los 10 años, secundaria generalmente están entre los 13 hasta los 17 años de edad, 16 aproximadamente, entonces el chico ya puede estar más horas expuesto a las pantallas, nuevamente considerando la distancia que debe tener frente a las pantallas y el ángulo, ¿sí? Me preguntan, EducaPlay sería una opción para evaluar. Lourdes Pachari, no conozco EducaPlay, no puedo darte respuesta frente a ello, pero voy a investigar al respecto y si es que tengo algún tipo de información, voy a tratar de acordarme que tengo que dar respuesta a esta inquietud que tú lanzas. ¿Y cómo realizar la evaluación a los niños incluidos en las instituciones educativas? Si el niño está incluido, Lidia Flores, si el niño está incluido porque hay un objetivo social, las evaluaciones para él no deberían ser muy académicas. Sin embargo, lo social se cortó. Pero si el objetivo es también trabajar la parte social, la parte académica, pues tiene que ser en coordinación, Lidia, con los padres. Y a los padres les tienes que dar las pautas de un proceso evaluativo para que tú puedas nuevamente modificar tus siguientes trabajos académicos que vas a realizar con él, las siguientes competencias que quieres lograr. El objetivo de esta evaluación netamente es saber cuánto han aprendido y si vas a reajustar lo que ya has venido trabajando. Vladimir Sosa, ¿cómo potenciar los entornos virtuales en estudiantes de secundaria? Bueno, para los estudiantes de secundaria, ellos, así como los maestros, están llamados, están invitados a inundarse de información tecnológica. También los alumnos de secundaria manejan mucho ese tipo de información, pero más ligado a redes sociales y más ligado a comunicación con
sus pares, que son alumnos de su edad. Entonces, las evaluaciones de los niños, de los chicos, cómo potenciar, en realidad invitándolos a ellos también poder seguir ese tipo de cursos. Yo creo que si ustedes siguen cursos que son de beneficio para ustedes, los va a ayudar mucho también a los estudiantes de secundaria, para que puedan potenciar y conocer más y no centrarse y quedarse solamente en la información de redes sociales. A los chicos de secundaria puedes incluso hacer un debate acerca de determinados cursos que alguno de ellos puede seguir aparte de los cursos que ustedes como maestros dictan. Va a ser de gran bendición para ellos. A ver, yo trabajo un máximo de 20 minutos con mis pequeños. Descanso 1 hora y les doy 20 minutos más. Trabajo con niños de 5 años. Está muy bien lo que estás haciendo, Betsabe. Trabajas 20 minutos y después les das un descanso y luego coges 20 minutos más. Sería lo recomendable para chicos de esa edad, y lanzar todas las actividades adicionales que tendrían que hacer los padres de familia para poder compensar otro tipo de habilidades que se tienen que lograr a esa edad para que estén preparados para la primaria. Una orientación precisando la realidad de los niños de inicial y cuando solo es por WhatsApp. Entiendo yo que cuando están trabajando, a ver, Jessie Livia nos pregunta, una orientación precisando la realidad de los niños de inicial y cuando solo es por WhatsApp. Entiendo que ella está dando clases a los niños por la aplicación WhatsApp. Me imagino que debe ser llamada telefónica o llamada videollamada. Entonces, nuevamente, ¿no? Debe ser a la distancia y necesitas que siempre esté mamá presente para que ella ejecute actividades con el menor. No olviden que también pueden servir mucho información que hay en las redes y que sean bien seleccionadas para niños de esta edad, que les permitan movimiento físico, vocabulario, no solamente la clase dictada por la maestra. Tampoco es adecuado que solamente presenten ustedes videos y no hagan una clase desarrollada por ustedes, ¿no? Entonces sí debe haber una mixtura de ese tipo de información. Las clases serían iguales con los chicos de inclusión, no deberían participar, dependiendo, porque hay chicos que son incluidos, que tienen niveles inadecuados de interacción tecnológico, ¿no? Entonces, obviamente, si es que es ese caso, no deberían ser iguales. Pero si el chico se adapta y logra, pues debería estar dentro del grupo. Si hablamos de niveles de inicial y primaria, y son chicos con, vamos a suponer, con trastorno espectro autista, debería la maestra, nuevamente respondo, elaborar un programa especializado para él. ¿Cómo debería ser este programa? Este programa debería ser un programa a distancia. Eso quiere decir que no se lo voy a dar directamente a él. El niño con trastorno espectro autista o con alguna otra necesidad educativa especial requiere de un monitor, una persona que lo ayude a trabajar lo que se debe trabajar. Por lo tanto, necesitas trabajar en él específicamente de la mano con la persona que está en casa, la cuidadora primaria, la madre de familia, el padre de familia, la abuela, no tengo idea quién está en casa. Entonces, con esta persona vas a trabajar directamente para que por intermedio de él se trabajen los contenidos que como maestra estás organizando de manera diferente para específicamente este alumno, ¿ok? Vamos con la siguiente pregunta. Edgar Salazar dice, ¿podría por favor aclarar sobre la plataforma Cisco Webex, por favor? No conozco esta plataforma, si alguien puede ayudarlo al señor Edgar Salazar, la plataforma Cisco Ever, no la conozco. A ver, donde no hay aparatos electrónicos que yo sepa, se les han llevado sus libros. Gracias, Néstor Leslie. Jimena Antonella, ¿qué hacer con un niño de 4º grado que tiene problemas al leer o al escribir? Entiendo, Jimena Barrios, que este niño tiene problemas de lectoescritura. Problemas ya. Él necesita de un programa diferenciado. Él no debería estar al ritmo del grupo. El grupo ya debe en 4º grado estar haciendo comprensión lectora y redacciones largas. Él necesita de un trabajo diferenciado. No es lo recomendable que siga la misma currícula o las mismas exigencias que el grupo. La maestra, vamos a esperar, vamos a poner en el hipotético caso que no sé, Jimena, si eres la maestra o eres la madre, pero vamos a ponernos que la maestra maneja sobre trastornos del aprendizaje, por lo tanto sería recomendable
que ella pueda elaborar un programa especial para él, ¿sí? De tal manera que él vaya avanzando en su ritmo, porque le está costando este aprendizaje, ¿sí? Y si fueses tú la madre, no descartes la posibilidad de que él pueda seguir acompañamiento terapéutico y pueda a la larga compensar esta debilidad que está presentando en estos momentos, ¿no? Benito Calixto, interesantes reflexiones de las ventajas y desventajas de la educación virtual. Gracias, Benito. Álvarez, muchas gracias. Edi Fuentes, Centro de Asesoría, muchas gracias. ¿Cuántas horas de clase virtual serían para niños de 3 años? Máximo 2 horas si son 3 años. Yo les pondría, sí, lo menos que puedas, y más información a los padres. Trabaja con los padres. A los padres, empodéralos. Dale, dale las pautas que ellos tienen que desarrollar para que trabajen con los niños de 3 años. Con los niños de primer grado, ¿cuántas horas se podría trabajar frente a una pantalla? Lirio Ger nos pregunta, y la respuesta sería, primer grado son 6 años aproximadamente. Algunos deben tener 7, pero entre los 6 y 7 años tampoco están preparados sus cuerpitos, sus ojitos, para estar mucho tiempo frente a las pantallas. Por lo tanto, si puedes reducir el tiempo a solamente ciertas explicaciones de clase y de ahí dejar en blanco para trabajo grafomotor o trabajo más en mesa, sería lo recomendable. Entonces, ¿cómo serían los tiempos? Una propuesta para este grupo sería tiempo de 30 minutos, cortas, 30 minutos, actividad escrita. Otra vez tiempo de 30 minutos cortas y otra vez actividad escrita. Y así sucesivamente. O de lo contrario, tiempo de conexión con los chicos y de ahí actividad escrita donde el niño no mire la cámara, la pantalla está, digamos, ubicada en otro lugar y la maestra siga conectada con los chicos, sin embargo, supervisando que ellos estén haciendo su trabajo grafomotor, ¿no? Vicente Luana, les envío a un grupo de WhatsApp audios, videos o textos cortos. ¿Será factible, sí o no? Si no hay otro medio y por ese medio se envía, lamentablemente no hay otro medio. Yo diría, es adecuado. Si hubiese otro medio sería ideal. ¿Por qué? Porque la pantalla del celular es muy pequeña. La pantalla del celular es muy pequeña y eso quiere decir que la persona se tiene que acercar para poder ver ¿cómo se llama? El video, los textos, etc. Pero si no hay otra manera, Vicente, Lizana, peor es que los chicos estén sin aprender. Entonces, trata de que estos videos sean muy cortos y organízalo de tal manera para que tus padres de familia sean comaestros. Pilar Sandy de la Cruz, en lugares donde no cuentan con internet, pero sí con televisión y radio, los docentes están monitoreando a través de llamadas telefónicas. Gracias por tu aporte, qué bueno lo que están haciendo. Jorge Vega, para el nivel de inicial de 4 años se puede trabajar con videos y luego videollamadas. Es un aporte el que nos hace. Silvia Guamachumo, buenas tardes. Para los niños de 5 años, ¿cuánto tiempo podría ser la clase virtual? Les diría que máximo 3 horas. Chabuca Campos, en los estudiantes de 6º grado de primaria. No entendí la pregunta, me imagino cómo debería ser el tiempo para los estudiantes de 6º grado. 6º grado es como si tuvieran unos 12 años, podrían ser ya unas 5 horas de clase, ¿no? Siempre con sus intervalos. Regreso a la pregunta anterior, Silvia Maribel Guamachumo. Para los niños de 5 años, ¿cuánto tiempo sería una clase virtual? Nuevamente, si tu clase es como que deportiva, de danzas, y está lejos la pantalla y los niños están haciendo actividad motriz, no hay ningún daño. Entonces ahí puede haber 1 hora más de clase, ¿se dan cuenta? Pero para la clase en la cual es directo a la conexión, estoy frente a frente a la pantalla, pero a 2 metros de distancia, ahí sí es recomendable que no se pase del tiempo que hemos hablado, ¿sí? Yasmín, buenas tardes. ¿Cuál sería la secuencia idónea para el desarrollo de una clase virtual significativa en el nivel primario? Bueno, la secuencia idónea primero es establecer tu reglamento todo el tiempo. Número 2, tu agenda de trabajo. Sería importante que incluyas dentro de tu trabajo videos que motiven a los alumnos a crearles de repente un conflicto con relación a la competencia, al objetivo que tiene tu clase.
De ahí sería bueno una breve explicación y finalmente un trabajo académico producto de esa clase. Esa sería una secuencia simpática. No descartes los debates y los trabajos en grupo. Jessie Livia, ¿sería recomendable trabajar por grupos? Sí, es recomendable para trabajar por grupos. Como decían por allí, la plataforma Google Drive te ayuda a hacer trabajos en grupo en tiempo real. ¿Qué tiempo debe durar un video? Pregunta Giselle Castillejo, realizado por la docente para niños de inicial. Puedes realizar videos de 20 minutos, cortas, actividad. Puedes traer un video encontrado en estas plataformas diversas sobre una canción, una clase de zumba. De allí puedes nuevamente hacer tu propio video para él de otros 20 minutos más para tu grupo de niños de inicial. Nuevamente puedes traer unas imágenes que ellos van a ver y de ahí van a sacar, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Los colores, las formas, veo, vas a hacer expansión semántica, ¿no? Entonces no necesariamente todo tiene que ser videos. Hasta de una imagen puedes hacer una clase. O copia la imagen, o no sé, pinta, delinea, recorta, etcétera, ¿no? Marcela Ramos. ¿Cuántas horas deberían durar las clases de cuarto de primaria? Es decir, cada clase. ¿Y cuánto habría que haber de descanso entre clase y clase? Recuerden, entre clase y clase no solamente puedes poner ejercicio físico, breve, pequeño, sino ejercicio ocular. Recordemos que los ejercicios oculares, ¿cuáles son? Netamente el parpadeo, ¿ok? Entonces, entre clase y clase deberías tener unos minutos, 5 o 10 minutos, porque también puede ser que pierdas a tu alumno, porque el alumno se va a dispersar, le va a interesar otro tipo de situaciones, etcétera. Entonces, entre clase y clase debería haber unos 5 minutos de ejercicio y actividad física y tu clase debería durar 30 minutos aproximadamente, 35, como una clase presencial. Omar, ¿cómo lograr una competencia en el siglo VI? No entendí tu pregunta, Omar. Jaime, ¿el Zoom es recomendable para utilizar con varios grados al mismo tiempo? El Zoom, si es que es el gratuito, recuerden que no está encriptado, por lo tanto es muy delicado el usarlo, ¿no? La plataforma Zoom. Entonces, sí puedes utilizar con todo un grupo de alumnos, siempre y cuando sea la plataforma Zoom, que es la pagada, la que tiene costo. Y eso lo puedes trabajar directamente con tu centro educativo. Lisette Porras, ¿crees que es recomendable en mi caso, para niños de 3 años, hacernos videollamadas acompañadas del padre de familia? Pero no duran ni 15 minutos. Logró hacer el saludo. Lo que he optado es grabar mi clase muy dinámica y ella adjunto lo que luego tienen que hacer. Me parece simpática la propuesta que haces, Lisette. No te olvides de que puedes añadir ahí también información que encuentras en diferentes medios, como una imagen, de repente un paseo virtual, tal vez canciones que otras personas puedan cantar para traerlos, así como lo harías en tu clase y pues pones un videíto de la misma manera. Entonces me parece simpática tu propuesta. Yo visita Calderón. ¿En un solo día se debe trabajar una sola área o pueden trabajarse más áreas en primaria? Puedes trabajar 2 o 3 áreas en primaria en un solo día, pero no te extiendas con la cantidad de tareas. Recuerda no olvidar a todas las personas que preguntan el contacto afectivo con sus alumnos. Silvia Maribel, en este caso que los padres de familia no pueden conectarse con una plataforma virtual y se trabaja por WhatsApp haciendo un video donde uno está haciendo clases o también por intermedio de audios, estaría bien para los niños de 5 años. Si no hay otro medio a dejarlos solos, yo creo que es correcto. Sería recomendable las clases por audio, me dicen, ¿no? Hasta incluso puedes contar cuentos por audio y si es el único medio, hasta que esta situación permita otros medios más para poder acceder. Muchos se han quedado hasta sin aparatos en su casa, ¿no? Otra pregunta, Iris Vilches. ¿Es adecuado trabajar todos los días con Zoom? Si es la plataforma que tu colegio ha regulado, es el medio. Hay otras plataformas adicionales que también pueden ayudarte, ¿no? Recuerden, si es Zoom, tiene que ser la pagada. No se expongan y después
la situación, o sea, cuando ya se originó el problema y los niños estuvieron expuestos a imágenes que no debieron ver nunca, allí vamos a estar todos muy tristes por cada niño que vio. Nadie va a poder borrar la información que el niño ya vio. No se expongan a ese tipo de plataformas. O la información para descargar el video de posturas. El video se lo están mandando y va a estar colgado también. Sin embargo, aquí está mi correo para que ustedes me escriban en el caso que necesiten y se los envío con mucho gusto. ¿Ya? No tengo la dirección, si no se las mandaría. El título de la charla es diferente al tema que trata la profesora. El título, ¿cómo lograr clases virtuales exitosas?, no van en concordancia. Gracias por tu aporte, Biotech. En el caso de inicial, ¿cómo se debería trabajar las áreas? ¿Una por día o cuántas son recomendables? Pero es que vas a trabajar actividades de motricidad, otra actividad, me imagino, pues, de comunicación y otra actividad de lógico-matemático. Entonces sí puedes trabajar 3 áreas distintas. Sin embargo, va a depender. Si tu parte de psicomotricidad la haces que concuerde con tu tema de cálculo, concuerdan y producto de ambas puede salir solamente una sola actividad escrita, ¿no? Bueno, vamos a dar por terminado en unos minutos más. Voy a leer unas preguntas más. ¿Es recomendable que los niños de inicial estudien todos los temas? No sé a qué temas te refieres, pero entiendo todos los contenidos que tienes como programación anual. Van a haber muchos que vas a tener que dejar de lado porque es diferente una educación presencial que una educación a distancia. Ustedes como maestros, y el objetivo de esta charla era que tu clase sea muy exitosa. Por lo tanto, tienes que contemplar muchos aspectos, porque el éxito no solamente es que tú te ganes las palmas, sino el éxito es que tu niño no tenga un daño físico, que tu niño no tenga esa diferencia emocional que las pantallas lamentablemente no permiten tenerla, ¿no? El éxito va a estar en que tu niño aprenda, el éxito va a estar en que tu niño inclusivo tenga un programa diferenciado, el éxito va a estar en que las pantallas estén de manera lejana, que no esté expuesto muchas horas a la pantalla. El éxito va a estar en que tú manejes tecnología para que tus clases cada vez sean más exitosas. Entonces, todo esto es un conjunto de situaciones que vas a tener que contemplar para lograr ese éxito que necesitas de acuerdo a tu realidad, ¿sí? Erika Tapia, ¿qué herramienta virtual para evaluar se puede utilizar junto con Zoom? Bueno, si tuviera que hablar, va a depender del contenido que quieres evaluar. Si vas a tener que utilizar, tal vez puedes elaborar en la plataforma Drive pruebas escritas donde los chicos puedan ir llenando, completando una pregunta para cada uno y todos al mismo tiempo pueden ver las respuestas de los demás y no tanto a nivel más bien a nivel cualitativo vas a poder evaluar en este tipo de circunstancias, ¿no? ¿Qué herramienta virtual? Ya me preguntaste y vamos a ver por aquí, Javier. ¿Cómo trabajar la lectura con secundaria? Bueno, les cuento que también así como hay lectura, hay audiolibros. Pueden también utilizar esas estrategias de lectura, ¿no? O bueno, más que de lectura, es de comprensión de información verbal. Netamente de la misma manera. O sea, los libros se pueden ir leyendo y desarrollando tu plan lector del año y al final puedes permitir que ellos hagan un debate, presenten un video sobre lo que han aprendido, una actuación, una representación teatral, elaboren un video sobre un resumen de la lectura que han realizado, o tal vez te presenten un trabajo escrito y que te lo van a llegar por correo, ¿no? Mónica Calderón, como docentes, ¿cuántas horas podemos estar frente a las pantallas? Si estás lejos de la pantalla, tampoco es todo el día, pero no deberíamos estar tanto tiempo. El ojo de un adulto ya está preparado hasta para la protección UV. Esto quiere decir que también tiene cierta preparación para las pantallas. Sin embargo, no nos podemos exceder de mucho tiempo. Entonces, trabaja de repente las horas que das la clase durante la mañana y ya por la tarde trata de desvincularte, ¿no? Con los chicos. Si es que haces clases sincrónicas, si las haces asincrónicas, graba con anticipación tus clases para que después las puedas colgar en un determinado tiempo, tal vez los sábados por la mañana y los sábados por la tarde ya los dejas más libres, ¿no?
Bueno, vamos con las preguntas finales. No sé si es que me pueda reforzar acerca de la plataforma encriptada. Las plataformas encriptadas son las plataformas que tienen que de por medio se han pagado para que tengas una posibilidad de exclusividad y de exclusividad y de que haya una protección a la información. A eso se refiere una plataforma encriptada. Hay un pago de por medio para que se pueda utilizar esta plataforma y no pueda ser partícipe de algún robo de información o que pueda ser hackeada. ¿Sí? Para niños de segundo grado está bien canciones o rimas para que sea amena la clase. Yo creo que antes de la clase, o sea, les mandas para que se sepan la rima y haces un trabajo que cada uno de ellos pueda leer una parte de la rima y vas filmando el video y luego se los mandas. Entonces podría ser una clase súper divertida. ¿Sí? Puedes trabajar rimas, canciones, etcétera. Yo te diría que estas canciones puedes utilizarlo de la siguiente manera, ¿no? Que se aprendan la canción, les mandas la melodía y que te manden un video con la canción cantada. También puedes utilizar la canción en vivo y todos cantan al mismo tiempo, ¿no? De acuerdo, gracias por su respuesta. ¿Cómo es el ejercicio ocular? El parpadeo. El ejercicio ocular es el parpadeo. Así como nuestros brazos y nuestras piernas requieren hacer algún tipo de movimiento, el parpadeo permite que los ojos puedan abrirse y cerrarse frente a la cantidad de luminosidad LED o luz que envía los aparatos para evitar el ojo seco. A ver, una de las últimas preguntas. ¿Podrías explicar sobre la sincronización del ritmo circadiano? Jorge Velázquez. A ver, durante el día, tu cuerpo de por sí, tu ritmo circadiano está en una posición de estar despierto. Apenas se va la luz, inmediatamente hay oscuridad, o también colocas un lugar totalmente oscuro, inmediatamente va cambiando tu ritmo circadiano para poder estar en un momento de descanso. La oscuridad por completo, una oscuridad total, así sea de día, te va a generar segregación de esta sustancia que es la melatonina. ¿Okay? Entonces, si es que el niño o incluso el adulto está mucho tiempo expuesto a la luz como si fuera de día de los aparatos, le va a costar mucho el poder iniciar su etapa de sueño y que la hormona, la sustancia de la melatonina pueda ser segregada y por lo tanto no va a tener sueño. Los adolescentes pasan muchas horas frente a las pantallas y frente a los aparatos. Por eso es que últimamente se está viendo que ciertos adolescentes les cuesta mucho dormir porque tienen hasta altas horas los aparatos prendidos. Entonces, en eso es la variación del ritmo circadiano. Les expliqué acerca de la melatonina. Hay personas que de por sí tienen una deficiencia en el tema de la melatonina y les cuesta mucho conciliar el sueño considerando muchas variables. No es el tema del día de hoy, pero existe la venta de melatonina en ciertas zonas de Lima, yo he visto, ¿no? Si el niño de 4 años se dispersa mucho porque ya conoce los temas, es preferible no obligarlo a participar de las clases. Si ya conoce mucho, a él lo puedes nombrar la persona que va a poner checks a los niños que estuvieron atentos. Vuélvelo tu brazo derecho. Vas a ponerle, antes de la clase, le vas a explicar cuál es su función. Luego lo presentas en el salón. Él va a ser el que va a mirar quienes estuvieron atentos. Entonces tú le das una hoja especial que con la mamá vas a coordinar para que él sea tu compañero, tu brazo derecho, tu secretario. Entonces participa de tu clase de esa manera porque ya sabe todo. Y cuando te toca dar la clase a él, le haces una ficha especializada para su caso porque él tiene un nivel un poco más elevado, ¿no? Se adelantó un poquito en cuanto a los conocimientos. Bueno, vamos a ver la última pregunta. Google Meet es igual de peligrosa que Zoom gratis. Todas las plataformas gratuitas no tienen encriptamiento. ¿Qué aplicación, programa recomienda para trabajar con niños inicial y cómo sería el desarrollo? Aplicación me imagino que te refieres a un dispositivo, a un software. Puedes utilizar la plataforma Zoom, pero pagada, ¿no?
la última pregunta, vamos a encontrar una por aquí. En WhatsApp, ¿de qué manera se puede trabajar con niños de primaria para una sesión? Lo que explicaba una maestra hace un momento y decía lo siguiente, ella mencionaba que ella enviaba, o él mencionaba, no recuerdo, que enviaba videos, enviaba explicaciones, enviaba canciones y les explicaba a los padres qué es lo que tenían que desarrollar. Sería un medio muy adecuado. No es el idóneo, pero de una u otra manera se está brindando el servicio educativo, ¿no? No, gracias Liz por tus palabras. Yolanda, gracias a ustedes por haber estado presente. Gracias San Sebastián, Lima Norte. Un gusto. No, gracias Lucía, Patricia. Bueno, estaría bien que los niños de primer grado se les mande como trabajos exposiciones virtuales o WhatsApp. Entiendo que son exposiciones. Sí, podrían ser exposiciones grabadas. O sea, que el niño, entiendo yo tu pregunta de la siguiente manera, que el niño haga su video y te lo mande a ti. O que tú le envíes los videos por WhatsApp, exposiciones virtuales. Sí, puedes mandárselos por WhatsApp si es el único medio que tienes. No es lo recomendable, pero no se olviden de plasmar antes tu reglamento y explicar a los padres la distancia para que el niño pueda saber, no perjudicarse en el tema de la exposición a las luces, ¿no? Bueno, vamos a ver alguna última pregunta. Gracias, Yanina. Dentro de mi sesión de iniciales, ¿crees que es importante hacer lo que hacíamos en clase, las permanentes? Si logras que tus niños... muy bien, lo de las permanentes es una pregunta que siempre lo he observado cuando he tenido pacientes y he tenido que ir a observar dentro de su aula de clase su desempeño, y me acuerdo que las maestras estaban en permanentes, ¿no? Entonces, si es que logras que la madre o el padre o la cuidadora primaria que está en casa sea tu brazo derecho, y más bien trabajas las permanentes para que ellos los realicen en casa antes de que tú empieces tu sesión, sería más recomendable, ¿no? Lanza tus permanentes para que los padres lo hayan trabajado de 8 a 9, estoy poniendo un ejemplo, así lo he soltado, y de 9 en adelante ya tienes ya las permanentes hechas y tú puedes trabajar lo otro. Recuerda que tu padre de familia es el co-maestro, empodéralo, prémialo, dale su diploma, felicítalo, lanza su foto, excelente el papá que ha colaborado este mes. Necesitan los papás saber que están haciendo las cosas bien, para ellos es nuevo. Muchos dicen, no sabemos, ¿no? Judy, gracias por estar en esta capacitación. Gracias a ustedes. Mónica Calderón, más bien gracias por tu presencia. Muchas gracias Elizabeth, Sarita. Bueno, gracias a todos por su presencia. Voy a cerrar esta reunión haciéndoles un comentario final, ¿no? Y Patricia Silva, que es la última que escribe, dice: Dios te bendiga inmensamente. Me imagino que le está respondiendo a alguien porque le dice Yanina, pero yo les voy a tocar ese tema importante, ya que Patricia nos ha hecho mención de algo vital. Todos nosotros estamos preocupados porque las clases virtuales sean exitosas. Los padres de familia esperan que todas las maestras, Fiorella, Patricia, María Tazaico, y todas las maestras puedan dar la talla en estas charlas, ¿no? En estas clases, perdón, que ustedes van a dar. Los niños desean que sus clases sean súper divertidas, ¿no? Sin embargo, estamos viviendo una situación difícil y no podemos ser ajenos a la situación que vivimos. Entonces, considerando el contexto en el cual nos encontramos, es de vital importancia, considerando el contexto que nos encontramos, es de vital importancia que no dejemos de tocar un tema. ¿Las clases virtuales son importantes? Sí. ¿Los alumnos son importantes? Sí. ¿Son importantes? ¿Es importante que terminen el año escolar? Sí, es cierto. Sin embargo, más importante en estos momentos es interiorizar las circunstancias en las cuales vivimos. Y me permito tocar la palabra de Dios el día de hoy porque necesitamos no solamente llenar nuestros cerebros de información, sino también nuestro espíritu y nuestro corazón. Y en Hebreos 10, 22, la palabra de Dios nos dice a todos lo siguiente: acerquémonos, ¿a quién? A Dios, con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe. No es incertidumbre, es certidumbre, totalmente segura
que esto existe, que es verdad. Y nos dice que nos acerquemos. Si yo me acerco al fuego, me quemo. Entonces, no muy cerca, ¿ok? De la misma manera, Dios nos está pidiendo, acerquémonos con corazones sinceros, completamente seguro de que esto es verdad, con fe. Y esta invitación no se las doy yo, se las da Dios a cada una de las maestras, de las personas que han visto esta charla. Porque Dios está esperando que tengamos una relación cercana, que nos sigamos acercando más y más, que tengamos una relación íntima con Dios. Él desea hablarnos a cada uno de nosotros. Él desea transformar nuestros corazones, volvernos cada vez como Él, olvidarnos de los egoísmos, de las mentiras, de las traiciones, de los reclamos, de las quejas, de muchas situaciones que todos tenemos, y empiezo yo como primera, porque el Señor quiere corazones dispuestos para Él. Y ese es el mensaje que cierra esta reunión, que viene de parte de Dios para cada uno de ustedes con mucho cariño, porque Dios nos ama a todos. Lo que no le agrada es de repente nuestro comportamiento, y para ello nos está llamando. Si nos acercamos a Él, vamos a empezar a conocer qué quiere de nuestras vidas, qué norma nuestra vida, qué desea para nuestras familias, cuáles son sus planes, y más en estas circunstancias en las cuales vivimos. Un fuerte abrazo por el Día del Trabajo, y que el Señor derrame grandes bendiciones en sus vidas, y especialmente que podamos dar la talla ante este llamado que Dios nos hace. Dios les bendiga, buenas noches, y espero volver a vernos en otra oportunidad.